Hoy en día es muy común ver a personas usando lentes. Grandes personajes de la ficción y el mundo de los famosos los emplean, y quizás tú que estás viendo este video también los usas. Es por eso que hoy hablaremos de la historia de los lentes. Las gafas, eso es. El origen de los lentes es un tema rodeado de mucho misticismo, pues no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni quién los inventó. Pero lo que sí se sabe es que a lo largo y ancho de la historia hubieron diversos avances, cuyo fruto en conjunto nos dieron lo que hoy conocemos como lentes. A día de hoy se sabe que las primeras lentes empleadas para tratar a seres humanos se usaron en la cauterización de heridas, siendo estos usuarios primigenios los griegos, romanos, árabes, hindúes y chinos. Tras realizar estas cauterizaciones, diversos usuarios se percataron de que si veían a través de estas lentes, las imágenes se hacían más grandes o distorsionadas. De tal modo, podríamos especular que ese fue el momento de la historia en el que el ser humano concibió la idea de tener unos objetos que ayudasen a su visión. Pero para lograr dicho avance, primero el ser humano tendría que entender cómo es que se da el proceso de visión. Con el tiempo, diversos pensadores se atrevieron a aportar ideas y a pensar en torno a este tema. Es así que se gestó la idea de un ojo activo, es decir, un ojo viviente, que automáticamente captase todas las imágenes que lo rodeaban. Esa idea fue concebida por los griegos, siendo pensadores como Euclides, Platón, Ptolomeo, Demócrito y hasta Galeno quienes apoyaban esta idea, con ideas por ejemplo como emanaciones del ojo que de algún modo abarcaban el objeto visto, y de esa forma se daba el proceso de visión. Pero todas esas posturas estuvieron erradas por mucho tiempo, ya que su curiosidad estaba mal orientada y entendían mal el fenómeno que acontecía, ya que la visión es en sí un registro pasivo de impresiones físicas exteriores. Es así que hacia el siglo X después de Cristo nace un hombre en el Cairo, Egipto, llamado Alhazen, quien sería considerado como el primer científico de la historia, y a su vez uno de los hombres que hizo uno de los aportes más importantes a la óptica, con su afamado Tratado de Óptica, una obra de 7 volúmenes, que es quizás una de las más importantes en la historia de la física. En esta obra, Alhazen detallaba experimentos sobre la naturaleza de la luz, explicando que la luz se dividía en distintos colores, se reflejaba en los espejos y cambiaba de dirección al pasar de un medio al otro. Para complementar sus investigaciones, también estudió la percepción visual y la anatomía y la mecánica del ojo humano. Pero su obra no cobraría relevancia hasta el siglo XIII, cuando sería traducida del árabe al latín, quedando de esa forma internacionalizado su legado. Pero hasta que eso aconteciese, en la Europa cristiana seguían manteniendo la idea de los griegos de un ojo activo, y la religiosidad de aquella época sería una antagonista más para los estudios de la óptica de aquella época, ya que para entender el mecanismo de la visión debía de abordarse la naturaleza de la luz desde un punto de vista físico, y esto representaba un gran riesgo para la Iglesia, pues estas investigaciones podrían contraponerse a las Sagradas Escrituras, pues pasajes como el famoso Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo traerían dudas, ya que Dios no creó el sol, la luna ni las estrellas hasta el cuarto día. De tal modo, jugar con la luz o tratarla como un fenómeno meramente físico era como investigar la química de la Eucaristía, algo concebido como plenamente divino. La restricción era tal que ningún cristiano devoto o un filósofo honesto quería acercarse a espejos o lentes, pues estos objetos hechos por el hombre para multiplicar, desviar, ampliar, reducir, duplicar o invertir las imágenes visuales eran medios que distorsionaban la verdad desde el punto de vista teológico. Pero aún a pesar de las restricciones y de las percepciones de aquel entonces, ciertas personas de mente práctica siguieron adelante.
se alegraban de ponerse unas gafas sobre la nariz, simplemente porque de ese modo veían mejor. Al parecer, el primer uso de las gafas tenía como objetivo corregir la presbicia, una enfermedad predominante en personas mayores. Quizás fueron los chinos quienes por primera vez en el siglo X ya usasen lentes incorporadas en algún soporte. Pero esas son meras especulaciones. A los ojos del mundo, en el siglo XIII, aparecería quien es para muchos el padre de las gafas. Les estoy hablando del monje franciscano inglés Roger Bacon. Aunque para algunos esto es controversial, pues hay quienes dicen que Alejandro de la Espina, otro monje de la misma orden, fue el verdadero padre de las gafas. Pues se supone que de la Espina fue el primero en comunicar el secreto de la fabricación de las lentes, ya que él mismo las construía para familiares y amigos. Es así que en 1300 la fabricación de las gafas era un comercio común en Venecia, en donde se tuvo que promulgar una ley contra los fabricantes que engañaban a los clientes dándoles vidrio en lugar de cristal. A mediados del siglo XIV, algunos europeos eminentes se retrataban ya con gafas. Y hacia el siglo XV, Nicolás de Cusa proponía el uso de lentes cóncavas, marcando así la primera gran evolución de las gafas, pues siendo estas lentes más delgadas en el centro que en los laterales, permitía a los usuarios ver mejor de lejos. Encontraremos registros sobre el uso de estas lentes primerizas por el Papa León X. Y dejemos ahí un momento la historia, porque para este punto es preciso hacernos una pregunta. Si es que ya habían gafas y ya se empleaban lentes para mejorar la visión, ¿cómo sabían las personas de aquel entonces que alguien necesitaba lentes? O que si esos lentes que le habían dado funcionaban. Y es que en la antigüedad, a falta de la tecnología de la cual disponemos ahora, el ser humano se valió de la propia naturaleza para poder saber si la persona poseía una buena visión. Es muy probable que se usaran elementos cotidianos del entorno, pero desde la antigüedad el hombre, sea de la cultura que sea, se valió de un elemento en común para realizar dicha valoración. Y les estoy hablando de las estrellas en el cielo nocturno. Fueron los persas los pioneros en esta prueba, ya que en su afán de buscar a los más preparados guerreros, idearon el primer psicotécnico de la historia, la comúnmente conocida como el test árabe. El nombre se debe a que los árabes tomaron esta tradición de los persas. El test consistía en identificar dos estrellas, Mizar y Alcor, dentro de la famosa constelación, siendo Mizar la más grande y brillante estrella. Si bien es cierto, el primer pueblo que usó dicha prueba fue el persa, pero se sabe que los griegos y los árabes lo usaron también. Otro nombre para esta prueba fue el caballo y el jinete, por estar relacionada con la elección de los mejores guerreros. El caballo era Mizar. La costumbre se extendió a los tiempos en que Carlos V creó el cuerpo de arqueros de la cuchilla. De este modo, estas dos estrellas pertenecientes a la Osa Mayor sirvieron para medir la agudeza visual, tanto del ojo desnudo como de todos aquellos aparatos que el hombre para aquel entonces había inventado, valiéndose de esta prueba para mejorar su limitada resolución. Hacia 1623, ya en la era moderna, encontraremos un método que podríamos considerarlo como el pionero de la medición de agudeza visual como lo conocemos hoy en nuestros tiempos. Pues es en este año que Daza Valdés describe un método basado en comparar el tamaño aparente de dos círculos de diferente diámetro, colocando lentes hasta verlos iguales, y en la capacidad para resolver semillas de mostaza a los lados de una estrella. La primera prueba siendo aplicada en casos de hipermetropía y la segunda en casos de miopía. Sería también en la era moderna cuando aparecerían las primeras monturas, como una especie de varillas para sujetar las lentes, marcando el inicio
de las gafas modernas. En un inicio las gafas se sujetarían con un puente de la nariz, ya que tendrían una forma de V, y sería a fines de siglo cuando las lentes se sujetarían por detrás de las orejas. Este cambio comenzó a mejorar considerablemente la miopía e hipermetropía de los ciudadanos, aunque su precio era tan elevado que impedía un uso generalizado. En el año 1862, Snellen publicó su famosa tabla de optotipos, o más conocida por quienes usan lentes como la tablita con letritas. El siguiente gran salto en los avances de las lentes ocurriría en el año 1887, cuando el médico Adolf Eugen Pick inventaría las lentillas, o más conocidas como lentes de contacto, al aplicar unas lentes directamente sobre el iris, como él mismo decía, para corregir la visión sin que nadie se percate. Por su parte, en 1875, Monnöyer de Lyon introdujo la notación decimal y el concepto de dioptría, que es a día de hoy uno de los conceptos más importantes para realizar mediciones de agudeza visual. Avanzando y ya en la edad contemporánea, llegaría el momento de investigar con los materiales. Esta sería la época en la que las gafas se convertirían en parte de nuestro outfit. Con la segunda revolución industrial, Feigenbaum combinó los plásticos sintéticos con el vidrio para dar lugar a los lentes que conocemos actualmente. Hacia los años 40 empezarían a fabricarse las gafas acrílicas y en los 50 las gafas serían reconocidas como un complemento de moda. Lo que Chubby les dice es que se suscriban al canal, no se arrepentirán. Hay mucha ricura en este lugar. Y personalmente les recomiendo que visiten los links que están en la descripción. Está rico el mango.